Por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Ahora, y permitirme proporcionar el libro. ¿Quiere hacer un poquito de propaganda? A ver, ahora, el libro lo escribí en el mes de septiembre. A ver, permítame. Y algunas cosas de las que digo que iban a pasar ya pasaron, pero yo creo que tiene mucha actualidad y es una reflexión basada en la historia y en la experiencia argentina sobre el momento presente y los riesgos y las oportunidades que enfrentamos hacia el futuro. Ahora, doctor, el título del libro es explosivo. ¿Cómo evitar un Rodrigazo, por ejemplo, dice? Bueno, pero ¿cómo evitarlo? ¿Hay peligro de eso? Bueno, ahora estamos entrando en un periodo de estanflación, pero todavía es una estanflación, yo diría, moderada. Ahora, el Rodrigazo inauguró un periodo de estanflación que duró 15 años y que terminó en hiperinflación al cabo de 15 años, que fue muy penoso para la Argentina. Porque cada vez que se intentaba salir de la inflación dentro de ese periodo de estanflación, no había poder político ni aguante social como para tener éxito. Y entonces se producía una recaída y terminábamos como más inflación y con una reactivación que era muy tenue. Y después otra recaída donde teníamos inflación y recesión y así 15 años. Entonces la gente se pregunta, y yo me pregunto en este libro, ¿corremos ese mismo riesgo? Si no hacemos las cosas bien, sí. Pero estamos todavía muy a tiempo de evitar que haya un Rodrigazo y sobre todo muy a tiempo de evitar que un periodo estanflacionario severo termine en una hiperinflación como fue eso. Y sobre todo muy a tiempo de evitar que un periodo estanflacionario severo termine en una hiperinflación como fue a finales de la década de los 80. Ahora, doctor, hoy uno nota que hay, sí, estancamiento, no se vende, pero bajan los precios por vender algo. Es más, bueno, bajan los empresarios precios que dice vendo al costo para pagar aguinaldo. Bajan los precios que habían subido demasiado, pero todavía hay un montón de precios y salarios y un montón de precios sobre todo que han sido intervenidos por el gobierno, que están totalmente atrasados. Por ejemplo, los agropecuarios. ¿Quién va a pensar que se puede sostener esta política de cobrarle 30% de retenciones y haber prohibido y mantener todavía la espada de Damocles de las prohibiciones para exportar leche o exportar carne o exportar trigo y las barbaridades que se hicieron alrededor, por ejemplo, de la producción agropecuaria? Bueno, Uruguay ahora exporta mayor cantidad de carne que la Argentina, claro, creo. Entonces, una de las primeras cosas que van a tener que hacer, si hay un poco de sensatez en el gobierno, es remover todos esos obstáculos a las exportaciones. Ahora, hay que ser sinceros, eso va a significar que estos precios que han sido artificialmente contenidos van a tener que subir, pero va a haber que dejarlos subir. Ahora, si porque esos precios suben al día siguiente, todos los demás piden devaluación para poder subir ellos también todos los precios, entonces vamos a poner en marcha una carrera infernal que nos va a llevar al tipo de explosiones inflacionarias que tuvimos en el pasado. ¿Usted estaría en contra de una devaluación? Como piden algunos sectores? Yo estoy a favor de que tengamos lo que yo llamo convertibilidad flotante, es decir, libre compra y venta de divisas, sin ningún tipo de restricción, sin ningún control de cambios, que eso es convertibilidad, pero con libre flotación, y con el Banco Central dedicado a hacer una política que se llama de lucha contra la inflación o de metas de inflación. Esa política monetaria tiene que apuntar a que no haya una fuerte devaluación, pero no porque salga a vender reservas el Banco Central, y mucho menos porque lo manden a Moreno a controlar las ventas de cambio y a implementar un control de cambios informal, o peor aún, que después lo hagan formal y apliquen el peso de la ley, porque en ese caso lo único que van a conseguir es que suba el dólar paralelo, y que ahí sí estemos ya como en el periodo estanflacionario del 75 al 90, donde teníamos un paralelo al doble o 50% arriba del dólar oficial, con todas las complicaciones que eso ahora, hablando trae al de funcionamiento ejemplo, de la economía. De años anteriores, pero no ocurría lo que hoy ocurre en el mundo, doctor. Bueno, que es condicionante, ¿no? Bueno, es que eso agrava severamente la situación. Así, cuando yo escribí este libro, todavía la crisis financiera global no había adquirido la gravedad que adquirió ahora. No había caído todavía Lehman Brothers y no habían tenido que salir los gobiernos a sostener a los bancos, y mucho menos habían aparecido estos riesgos de quiebra
de las automotrices y de muchas empresas de los sectores reales en Estados Unidos, en Europa, en Japón. O sea que desde que yo escribí se agravó la crisis financiera global y el proceso recesivo global. Pero eso agrega dificultades a la Argentina. Muchas más dificultades le agrega a la Argentina que las que le va a agregar a Brasil, a Chile, a Perú, a Australia, a Canadá, a Europa, a Asia, a China, etc. En nuestro caso va a ser mucho más difícil enfrentar el problema de recesión que venía por errores de política económica argentina y que ya se había empezado a desplegar en nuestro país, pero que ahora se agrava con la recesión importada, la que viene de la crisis global. Y quiero explicar por qué el impacto y las medidas que se necesitarían para neutralizar ese efecto recesivo que viene de afuera, por qué va a ser mucho más difícil en la Argentina que en casi todos los países del mundo. Porque ahora sí se necesitan políticas keynesianas. Es en este tipo de momentos, no un año atrás, 2 años atrás. Ahora. Un año atrás, 2 años atrás, políticas keynesianas, de lo que el vulgo llama políticas keynesianas, es decir, estimular la demanda con expansión fiscal, con expansión monetaria, no se necesitaban. Aunque Keynes, para 2 años atrás en la Argentina, lo que hubiera recomendado es hacer lo que hicieron los chilenos, es decir, generar un gran superávit fiscal y acumular reservas y tener un colchón, dejar apreciar el peso, como lo dejaron apreciar los chilenos y también Ahora usted dice que ahora real. el contexto no da para esto. No, lo que pasa es que ahora el tipo de políticas keynesianas que se necesitan son de déficit fiscal. Hay que bajar los impuestos, todos estos impuestos distorsivos que yo le decía, y hay que aumentar el gasto, hay que hacer obras públicas, hay que estimular la demanda, hay que bueno, quizás darle de 71.000 subsidios. millones para... No, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que ese anuncio para mí no es realista. A ver. Sí. Se necesitan políticas keynesianas de estímulo de la demanda, pero vuelvo a insistir, políticas keynesianas significa bajar los impuestos para no agobiar al sector privado. Ahora, acá están subiendo los y impuestos. Expandir el gasto para estimular la demanda. Ahora, eso se puede hacer cuando uno tiene crédito. Y si no tiene crédito, por lo menos cuando la gente demanda la moneda nacional. Pero nosotros nos encontramos en este momento que no tenemos ni crédito interno, ni crédito externo. Si queremos colocar un título público, tenemos que pagar unas tasas de interés estrambóticas. Es decir, el sector privado quiere conseguir algún financiamiento, tiene que pagar tasas enormes. Y tampoco podemos emitir dinero para financiar el déficit, porque la gente está asustada y si ve que el Banco Central emite más y más dinero, se va a escapar al dólar. Dicen, lo vamos a mandar a Moreno a que detenga la suba del precio del dólar, pero va a detener el dólar oficial, pero va a aparecer el dólar paralelo y va a producir los mismos efectos sobre la economía como si subiera el dólar oficial. ¿Usted cree que es consciente? Yo creo que no, porque dicen, no, estamos en el mejor de los mundos. La crisis global estamos mucho mejor preparadas que en otras épocas y que otros países para enfrentarla. ¿Cómo vamos a estar mejor preparadas? Fíjense lo que ha pasado con Brasil.